Procedimiento alineamiento equipo agitador estanque alimentación de lodos. Creado por Néstor Buentemilla Romero. Analista control sintomático. Prealineamiento. Adopte los procedimientos y medidas de seguridad, solicite el bloqueo y evalúe las condiciones del entorno. Evalúe con análisis de vibración los espectros y tendencias globales de cada elemento de máquina rotatoria y complemente con fase el diagnóstico que le ayudará a comprender el funcionamiento dinámico del equipo. Verifique posibles grietas y solturas en toda la estructura, si es necesario haga uso de ensayos no destructivos. El proceso de alineamiento comienza desde la unidad estática reductor 2, quien transmite el movimiento al agitador para seguir hasta las unidades motrices como es el motor eléctrico y para terminar con el motor diésel. Realice la limpieza de los puntos de apoyo, haga uso de no más de 3 lainas calibradas y seleccione el tamaño de acuerdo a la base de apoyo. Torque de pernos, según el grado realice el torque entrecruzado. Componentes plano estructural. En vista isométrica muestra partes y piezas del conjunto a alinear. Instruido el personal certificado y con permisos de rigor, proceda con la limpieza, revisión y desmontaje de elementos mecánicos que va a intervenir indicados en los siguientes 5 procedimientos. Informe y tome registro de algún hallazgo a considerar, en terreno realice las observaciones pertinentes y necesarias para un buen alineamiento. 1. Acoplamiento entre reductores. Tipo de acoplamiento, flexible de pasador y buje. Inspección elementos de máquina. El acoplamiento flexible de pasador y buje es un tipo de pieza base de transmisión con estructura simple, fácil fabricación, sin lubricación con montaje y desmontaje conveniente del pasador elástico. Utiliza 2 medios acoplamientos con orificios de brida y pasador elástico no metálico colocado para transferir el par adecuado para ocasiones de velocidad de media y baja y par medio y bajo. Conjunto acoplamiento, verifique insertos, chavetas opuestas a 180 grados, material ferroso por desgaste y particulado metálico atribuido a solturas o desalineamientos. Es una práctica fundamental para mitigar el desbalanceo residual en maquinaria rotativa es posicionar los chaveteros del acople y eje en lados opuestos, se contrarresta la excentricidad de masa, reduciendo vibraciones que pueden dañar rodamientos y acoplamientos. Torque de pernos, según el grado realice el torque entrecruzado. El torque de pernos debe aplicarse de forma entrecruzada, en estrella o patrón X, en 2 o 3 etapas, por ejemplo, 50% y luego 100% del torque final, para asegurar una carga uniforme y evitar deformaciones. Los valores dependen del grado, clase, resistencia, diámetro y lubricación, requiriendo mayores valores los grados superiores como el 8.8 o 10.9. Pernos y apriete. Para simplificar el proceso de alineación, es importante comprobar la condición de los pernos antes de ajustar las máquinas. Como parte del proceso de prealineación, esta es una manera rápida y fácil de eliminar el riesgo de tener dificultades de mantener la posición de la máquina después de la alineación cuando comienzas a apretar los pernos. Si es posible, trate de usar pernos y arandelas nuevos y con las dimensiones correctas, no use varias arandelas para compensar un largo equivocado del perno. Pata coja. Según la forma, apoyo y condición, estas pueden ser pata coja en paralelo, pata doblada en ángulo al exterior, pata coja inducida y pata inestable. Evite la pata inestable cambiando las lainas calibradas por nuevas en lo posible no más de 3 y centre distante al perno para evitar deformaciones. Procedimiento acciones on-site, use reloj comparador. El chequeo de runout o excentricidad o descentrado es una inspección metrológica esencial para medir la desviación de una pieza o herramienta rotatoria respecto a su eje. Se utiliza un indicador de carátula o reloj comparador para detectar variaciones como acoplamiento excéntrico, fuera de centro o con ejes doblados, asegurando que componentes como ejes y acoplamientos no vibren o funcionen incorrectamente. Alineamiento láser, no aplica, para nuestro caso,
no es efectivo comunicar los cabezales entre ambos reductores debido al reducido espacio. Para una buena fijación haga uso del soporte de cadena, de preferencia, montado en los ejes, siempre y cuando las chavetas opuestas distantes no interfieran en el montaje, y haga uso del soporte magnético adherido en el acoplamiento para espacios reducidos o cuando lo amerite. Alcance. Para nuestro caso, si el acoplamiento fuese de menor tamaño y diámetro, los cabezales podrían comunicarse. Si el espacio lo permite, se hace uso del alineamiento vertical. Para esto, previamente en maestranza se realiza el montaje en posición vertical haciendo uso del módulo para alineamientos verticales. Un mal alineamiento puede implicar rendimiento deficiente de la máquina, mayor consumo de energía, mayor ruido y vibración, desgaste prematuro de los rodamientos, deterioro acelerado de juntas, empaquetaduras y sellos mecánicos, mayor desgaste de los acoplamientos, mayor tiempo de inactividad no planificado. Una alineación correcta se logra cuando las líneas centrales de cada eje son colineales, cuando la máquina está bajo carga y a temperaturas normales de funcionamiento. Esto se conoce como alineación eje a eje. Si los ejes de nuestro tren de máquinas no son colineales, cuando la máquina está en funcionamiento, están desalineados. En esencia, el objetivo es que una línea recta pase por los centros de todos los ejes de las máquinas. Para nuestro caso, el alineador de ejes vertical es una herramienta de alineación de ejes inalámbrica que permite un método fácil y preciso para alinear ejes de máquinas montados sobre bridas de una máquina motriz. 2. Alineamiento entre ejes conjunto reductor y eje polea 1. Introducción a los elementos de máquina. Tipo de acoplamiento, Paraflex. Los acoplamientos Paraflex es típico de la marca Dodge, son acoplamientos elastoméricos de alto rendimiento diseñados con un elemento flexible de caucho natural y cordones de refuerzo. Son ideales para absorber desalineamientos ya sea angulares, paralelos y axiales, amortiguar vibraciones y cargas de impacto, protegiendo los equipos industriales. Para las bridas Taperlock PX 80, considere la distancia entre bridas B. Apriete los pernos de forma alterna y de par recomendado. Use la galga de cartón que trae el pack, para facilitar la separación precisa de las bridas antes de instalar el flexible de caucho. Esto permite la excesiva carga axial y la vida útil del elemento flexible. Tipo de soportes PASANAL 512-610 con manguito de fijación. Los soportes de pie SNL son los soportes para rodamientos SKF más populares del mercado, desarrollados para ser la primera opción por su diseño, calidad y economía. Permiten que los rodamientos incorporados alcancen la máxima vida útil con menos necesidad de mantenimiento. Manguito de fijación H312. Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación KM y una arandela de fijación MB. Rodamientos 22212 EK de rodillos a rótula. Los rodamientos de rodillos a rótula pueden admitir grandes cargas en ambos sentidos. Son autoalineables y a las flexiones del eje, prácticamente sin aumentar la fricción ni la temperatura. Este diseño incluye características para facilitar la relubricación. Lo compone un sistema modular, que incluye soportes, manguitos y tuercas. Inspección elementos de máquina, conjunto acoplamiento, mangón aro de presión, flector, pernos, chavetas opuestas a 180 grados, el conjunto soportes y estado de las pistas de alojamiento, solturas, rodamientos y manguitos. Procedimiento: acciones on-site, use reloj comparador. Descarte probable hallazgo de ejes doblados, asegurando que componentes como ejes y acoplamientos no vibren o funcionen incorrectamente. Gap, verifique distancia entre acoples. Torque de pernos, según el grado realice el torque entrecruzado.
El alineamiento láser es una técnica de alta precisión que utiliza rayos láser para alinear componentes mecánicos como ejes de máquinas y así asegurar que estén perfectamente colineales durante la operación, mejorando la eficiencia, reduciendo vibraciones y prolongando la vida útil de los equipos, siendo fundamental para la continuidad operativa de los equipos. Se usa un sistema de sensores láser para medir las posiciones y ángulos de los ejes y corregir cualquier desalineación, a menudo superando la precisión de métodos tradicionales. Realice el alineamiento láser, comunique cabezales. Observación: para nuestro caso, no se considera el cambio de reductor del lado agitador, su posición fija dependerá de la situación límite. Use el módulo alineador de ejes. Realice el alineamiento ejes en el plano vertical, inserte o quite las lainas calibradas según indicaciones y en el plano horizontal ajuste con pernos gata. Identifique situación límite de las patas según la unidad estática S y móvil M. Tomando el conjunto reductor como unidad estática S, existe la probabilidad que sea necesario modificar su altura vertical o su ángulo horizontal. Identifique situación límite de las patas, verifique si es necesario mover el conjunto reductor, será una condición crítica levantar el conjunto reductor al no poder bajar el eje polea 2, o que el desalineamiento horizontal exceda el tope de los pernos gata. Alcance: trenes de máquina. Es una herramienta inalámbrica que permite alinear hasta 3 máquinas consecutivamente. Para nuestro caso se usa simultáneamente un par de cabezales por cada acoplamiento para flex. Tras rotar los ejes a diferentes posiciones de medición, el sistema calcula los valores de desplazamiento y desalineación angular entre ellos. Los valores se comparan con los límites de tolerancia definidos por el usuario y se pueden realizar ajustes en la máquina. Alcance. Dilatación térmica. La dilatación térmica es el aumento de volumen, generalmente longitudinal en ejes que experimentan los materiales al calentarse, lo que provoca desalineación en maquinaria rotativa cuando operan a temperaturas elevadas. Para evitar fallas, se debe alinear la maquinaria en frío considerando el crecimiento térmico o expansión de cada componente. Si lo desea, realice el cálculo de la dilatación térmica. De acuerdo a las tendencias, históricamente el reductor tiene temperaturas promedio del orden de los 55 grados Celsius. En la industria podemos encontrar equipos que trabajan a temperaturas elevadas alrededor de los 100 grados Celsius, en donde se hace necesario el cálculo de la dilatación térmica, como ejemplo bombas de multietapas o de voluta que transportan fluidos a mayor temperatura como agua de caldera o lejía. 3. Alineamiento entre ejes motor eléctrico y eje polea 1. Tipo de acoplamiento: para flex. Inspección elementos de máquina. Procedimiento: acciones on-site. Use reloj comparador. Descarte probable hallazgo de ejes doblados, asegurando que componentes como ejes y acoplamientos no vibren o funcionen incorrectamente. DAP: verifique distancia entre acoplamientos. Torque de pernos: según el grado realice el torque entrecruzado. Identificar y corregir pata coja del motor eléctrico. Use el módulo pata coja, diseñada para verificar que el motor eléctrico esté apoyado de manera uniforme sobre las 4 patas antes de iniciar la alineación. Si hay una pata coja y la máquina está apoyada de manera despareja, la aplicación ayuda a identificar y corregir la pata coja. Use módulo alineamiento láser entre ejes, comunique cabezales y asegure que estén perfectamente colineales durante la operación, siendo fundamental para la continuidad operativa del equipo. Identifique situación límite de las patas según la unidad estática S y móvil M. Ajuste con lainas calibradas el alineamiento vertical y con pernos gata el alineamiento horizontal. 4. Alineamiento entre poleas. Tipo de polea: 4B canales 212 mmSPV.
Tipo de soportes PASANAL 512-610 con manguito de fijación. Tipo de correas B 71800 mm 17 mm. Inspección elementos de máquina, conjunto acoplamiento, mangón aro de presión, flector, tornillos, chavetas opuestas a 180 grados y el conjunto soportes como rodamientos, ajustes, tolerancias y solturas. Centre y fije la polea 1 para desplazar axialmente la polea 2. Tense las correas, verifique con tensiómetro girando los pernos base de la estructura móvil al mismo paso. Conjunto correas, si se requiere el cambio, cautelar que sean de una misma partida tipo y marca, para evitar solturas inesperadas al momento de tensarlas y o alinearlas. En poleas, verifique el desgaste prematuro o excesivo para prolongar la vida útil de las correas. El medidor de tensión permite evaluar y medir la tensión de instalación de las correas. Este dispositivo correlaciona la longitud de deflexión con la tensión de la correa de forma mecánica, ayudando a garantizar la tensión recomendada en las transmisiones y aumentando la vida útil de las aplicaciones. El medidor de frecuencia de correas es un sistema de dos componentes que consta de un medidor manual unido a un sensor óptico a través de un cable electrónico. El sensor utiliza un haz infrarrojo para detectar la vibración de un cordón de la correa y envía una señal al medidor. Este calcula la frecuencia natural de la correa en Hz, calcula la tensión de la correa en unidades de fuerza ingresando la masa de la correa y la longitud del tramo utilizando el teclado manual. Realice el alineamiento láser de poleas, comunique cabezales. La desalineación de la polea puede aumentar el desgaste de las poleas y correas, así como los niveles de ruido y vibración, lo que puede dar lugar a paradas no planificadas de la maquinaria. Otro efecto secundario del aumento de la vibración es la falla prematura de los rodamientos. Esto también puede provocar paradas no planificadas de la maquinaria. Identifique situación límite de las patas según la unidad estática S y móvil M. Ajusta con lainas calibradas el alineamiento vertical y con pernos gata el alineamiento horizontal y el desplazamiento de la polea el alineamiento paralelo. ¡5! Alineamiento entre ejes polea 2 motor diésel. Tipo de acoplamiento con embrague. Inspección elementos de máquina. Conjunto embrague acoplamiento, pernos, conjunto soportes, rodamientos, ajustes, tolerancias, solturas y conjunto motor diésel, palanca accionamiento, acoplamiento de engrane, patas, pernos y base. Procedimiento acciones on-site, use reloj comparador. Descarte probable hallazgo de ejes doblados, asegurando que componentes como ejes y acoplamientos no vibren o funcionen incorrectamente. Gap, verifique distancia entre acoples. Verifique pata coja motor diésel. Use el módulo alineador de ejes. Identifique situación límite de las patas según la unidad estática S y móvil M. Luego de finalizado el alineamiento láser, proceda a realizar el control sintomático a través de las mediciones de vibración. El analista evaluará la condición del equipo haciendo uso de herramientas y variables complementarias que definirán la condición del equipo según su severidad. Hola amigos, después de haber visto este extenso video del alineamiento láser del agitador, quiero presentarte este laboratorio sintomático que consta de un motor eléctrico, una bomba de multietapas y un eje con poleas para el alineamiento de poleas. También tenemos como equipamiento nuestro recolector de datos, analizador de vibraciones para el diagnóstico de la condición de la máquina y nuestro alineador láser TK-SA71 con sus lainas calibradas como veíamos en el video. Quiero mencionarte además que este video fue hecho con elementos finitos
para complementar mejor su visualización, y también mencionarte que de los 6 módulos que estudiamos, uno quedó pendiente, el 6º módulo de alineación del eje espaciador. Entre algunas de las aplicaciones tenemos las extensiones de acoplamientos, como son las camisas espaciadoras de algunas bombas centrífugas, árboles de transmisión de las torres de enfriamiento y a semiejes de acoplamientos que podemos encontrar en polines de prensas de la zona húmeda del área de secado y también en el accionamiento del horno de caustificación. Ojalá que este video te sea de utilidad y nos vemos hasta el próximo video.